En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz, hermano, hermana y amigo. Estamos estudiando qué es la palabra de Dios, de dónde nos viene, qué características tiene esta palabra de Dios, qué beneficios podemos adquirir nosotros los cristianos si obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder de esta palabra para transformar la vida de toda persona que se expone a esta palabra y la pone por obra? Hoy, amados hermanos y hermanas, hablaremos sobre el valor que tiene la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios vale más que el oro y vale más que la plata. El salmista en el capítulo 19, del versículo 9 al 11, habla precisamente de la palabra de Dios y dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, que los juicios de Jehová o de Dios son verdad y que todos sus juicios son justos. Deseables son más que el oro, los juicios, las enseñanzas, la palabra de Dios. El salmista dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel y que la que destila el panal. Luego dice el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos, y en guardarlos hay grande galardón. En el Salmo 19, en este mismo Salmo 19, en el verso 10 dice, en Proverbios capítulo 2, verso 4 al 6, el proverbista dice, si como a la plata la buscares, la sabiduría, la palabra de Dios, y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Decíamos ayer que los metales a través de la historia más nobles es el oro y la plata. Ahora hay otro tipo de metales que podrían hasta incluso tener más valor que el oro o más valor que la plata. Pero en el contexto histórico en que se escribe esta palabra, se declara que la palabra de Dios es más preciada que el oro mismo y que el oro refinado. Los orfebres, ellos refinaban el oro, los metían en horno y todo aquello que era brosa y que no era parte del oro lo quitaban una y otra vez, dice refinado 7 veces. Es decir, el oro refinado hasta que no tiene nada, absolutamente nada, ningún metal, ningún material que no sea el oro mismo. Entonces, la palabra de Dios es mejor que esa clase de oro refinado. Tiene más valor. Más valor porque
La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la inteligencia de Dios nos es dada a nosotros los cristianos para que vivamos con sabiduría haciendo la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Es preciada. Eso significa que nosotros debemos de buscar la sabiduría, los mandamientos, los preceptos de Dios. La palabra de Dios debemos de estudiarla y darle el valor que tiene a los ojos de Dios. La palabra de Dios es de más valor que el oro y la plata, que son las cosas que el mundo busca. Todo mundo busca tener cosas valiosas de esta vida, porque eso implica que la persona va a tener mucho dinero, que va a ser una persona rica, una persona de grandes recursos económicos, un millonario. Por eso vemos nosotros las minas, tanto de oro como de plata, también de diamantes y de otros metales que tienen valor. Pero la Biblia nos dice a nosotros que somos cristianos que muy por encima de los valores de las cosas materiales de esta vida está la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios refleja el carácter divino, la sabiduría divina, la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia espiritual cuando leemos, meditamos, estudiamos y ponemos por obra las palabras de Dios. Son más deseables que el oro, más que el oro refinado. Esto nos habla entonces de prioridades. Nosotros los cristianos todos los días debemos de leer las Escrituras, aunque tengamos que ir al trabajo, aunque el padre y la madre tengan que llevar o preparar a su hijo para la escuela. Debemos de encontrar el tiempo necesario para la lectura, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Siempre tendremos tiempo para las cosas espirituales si para nosotros las cosas espirituales son una prioridad, si están en primer lugar. La palabra de Dios y las cosas espirituales son para siempre, tienen valor eterno. Las cosas de este mundo tienen valor temporal. No mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven son las cosas materiales que tienen una duración y un valor temporal. Es solamente para esta vida. La palabra de Dios tiene un valor eterno y tienen valor para este tiempo, porque la palabra de Dios nos da la sabiduría para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y nos va a ir bien. No fracasaremos en cuanto a la vida en esta tierra. Seremos sabios e inteligentes porque tendremos la sabiduría divina, la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, la sabiduría que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y ahora que hemos creído en Cristo, esa sabiduría viene a nosotros a través del conocimiento de su palabra y del estudio de esa palabra. Entonces esta palabra tiene un valor inmenso. El valor del oro aquí en la tierra es muy poquísimo, casi no es nada en comparación al valor, a la riqueza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios refleja la riqueza de la sabiduría divina.
Esa es la palabra y esa sabiduría nos es dada a nosotros. Por lo tanto, si es de más valor que todas las cosas de este mundo, nosotros debemos de actuar en consecuencia. Nosotros debemos de estudiar, leer y obedecer esta palabra, porque esta palabra tiene valor eterno, es para siempre. La palabra de Dios vive, la palabra de Dios es eterna en los cielos, la palabra de Dios prevalecerá en nuestra vida presente, prevalecerá en nuestra vida futura, porque ella refleja la voluntad de Dios para su pueblo, para sus criaturas, para sus hijos que hemos nacido por la fe en Jesucristo. Entonces vale más que el oro y vale más que la plata. Debemos dedicar esfuerzo y tiempo en el estudio para adquirir esta sabiduría divina, de la manera como los hombres dedican tiempo, recursos, esfuerzos para poder extraer el oro del fondo de la tierra o extraer la plata o extraer el petróleo y todas aquellas cosas valiosas que provienen de la tierra. El hombre se esfuerza en adquirirlas, invierte recursos, invierte tiempo, invierte toda su vida si es posible. Cuanto más nosotros debemos de invertir tiempo y esfuerzo en adquirir la sabiduría de Dios. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Por eso en Proverbios 2, 4, 6 el proverbista dice: si ustedes buscaran la sabiduría de Dios como a la plata, como los hombres buscan la plata, y escudriñares la sabiduría divina, como si escudriñares los tesoros que hay en la tierra, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero ¿cómo podemos adquirir esa sabiduría y esa inteligencia divina? Es a través del estudio. Así como los jóvenes van al colegio o van a la universidad y se esfuerzan y se autodisciplinan para estudiar las materias de lo que ellos quieren aprender, así también nosotros los cristianos debemos de dedicar el tiempo suficiente para estudiar la Biblia, hacer tiempo, buscar la manera de estudiar las Escrituras, aunque trabajemos, aunque tengamos otro tipo de actividad durante el día, debemos de buscar en los extremos del día, ya sea en la madrugada, en la mañana o ya sea en la noche, dedicar, consagrar un tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Es de gran valor y de gran valor práctico que en la noche, si es posible, porque en el día a veces la familia no está junta, pero llega un momento en una familia donde todo el mundo tiene que irse a la cama, a acostarse, a descansar. Pues bien, se puede dedicar una hora antes de ir a la cama a descansar para estudiar las Sagradas Escrituras. En una mesa puede estar papá y mamá, y los hijos y las hijas. Y todo el mundo puede leer una porción de las Escrituras y meditar en ellas. Todo el mundo puede participar en ese estudio. Y todo el mundo puede hablar de cómo puede, de una manera práctica,
realista, poner en práctica lo que han leído, lo que han aprendido y meditado de la palabra de Dios. Eso se puede hacer todos los días, año tras año, porque eso es adquirir sabiduría. Eso significa que hay un esfuerzo deliberado, voluntario, de adquirir la inteligencia, la sabiduría, el saber divino para que nosotros podamos agradar a Dios y conocer su voluntad, para que podamos nosotros ser sabios. El proverbista en el capítulo 8, versos 10 y 11 dice: recibid mi palabra y no plata. Cuando dice recibid mi palabra y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Lo que está diciendo el salmista es que lo prioritario es la sabiduría divina. ¿Qué es el temor de Dios? Los teólogos, los sabios, los que conocen las Escrituras dicen que tener temor de Dios es adquirir el conocimiento de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios, que se encuentra ciertamente plasmado en las páginas de la Biblia y que nosotros tenemos que dedicar con disciplina y esfuerzo, dedicarnos a estudiar esa palabra que nos provee de sabiduría, de ciencia, de inteligencia y de prudencia. Eso es lo importante. Así que hagamos que nuestros hijos, nuestra familia pueda entender las prioridades establecidas en la palabra de Dios, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, que el oro refinado o que la plata. Y todo cuanto se pueda desear de esta vida no puede compararse en valor a la sabiduría, a la inteligencia, a la ciencia de Dios. Eso es importante, es de más valor. Y como es de más valor, eso es lo prioritario. Las cosas de valor eterno ocupan el primer lugar. Eso es lo que dice el Señor en otras palabras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. No mirando lo que se ven, que son las cosas de valor temporal, mirando lo que no se ve, que son las cosas de valor eterno, las cosas espirituales y la sabiduría de Dios adquirida por el estudio de las palabras de Dios, de estos 66 libros que constituyen la Biblia, que es una biblioteca divina que tenemos que estudiar para que seamos sabios, entendidos, inteligentes, para que podamos ciertamente adquirir la mente de Cristo. Así que estudiemos las Escrituras. ¿Ve usted cómo la gente profundiza en el corazón de la tierra, sacando el oro y la plata? ¿Cómo han habido accidentes? Algunos hasta arriesgan su vida para adquirir el oro y la plata y también para buscar las piedras preciosas, los diamantes. Si ellos se esfuerzan, ¿cuánto más nosotros? Si ellos arriesgan aún su propia vida para adquirir bienes temporales que hoy son y que mañana dejan de ser, ¿cuánto más nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, en adquirir la sabiduría y la inteligencia espiritual que se encuentra en la palabra de Dios? La palabra de Dios es
como una mina. Pero hay que seguir la veta, hay que esforzarse, hay que disciplinarse, hay que estudiar todos los días. Hay que apartar un tiempo para la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras, y hay que esforzarse en ponerlas por obras, en obedecerlas, en vivir de acuerdo a los principios establecidos por el Señor. Hagámoslo, porque es la única manera como nosotros podemos adquirir la sabiduría de Dios. Si alguien nos enseña esta sabiduría, si nos enseñan la palabra, pongamos atención, inclinemos nuestro oído para oír la palabra del Señor. Y luego vivamos practicando esa sabiduría. Dios nos ayudará. Él ha prometido estar con nosotros. Él nos va a dar la fuerza, la gracia, el poder espiritual para que podamos nosotros vivir de acuerdo a los principios de vida que Él ha establecido para su pueblo, para su iglesia, para sus redimidos. Esforcémonos en obedecer la palabra de Dios, porque la obediencia tiene grande recompensa y nos va a ir bien si obedecemos. La bendición de Dios estará con nosotros, porque ¿cómo puede irnos mal si nosotros practicamos la sabiduría en nuestra vida? ¿Cómo nos va a ir mal si nosotros sabemos muy bien que el fracaso de la humanidad y el fracaso de algunos hijos de Dios viene precisamente porque no hay obediencia a su palabra? Su palabra transforma, cambia. Nosotros podemos darnos cuenta que hay ciertos principios eternos que si los ponemos en práctica nos va a ir bien. Eso es lo que dice Dios en su palabra, que la obediencia hace que el cristiano, el Hijo de Dios, le vaya bien. Así que pongamos por obra la palabra del Señor. Obedezcamos sus principios y démosle el valor que la palabra de Dios tiene. La palabra de Dios tiene más valor que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Cualquier cosa que se desee de este mundo no es de comparar en valor a la palabra de Dios. Así que estudiémosla y pongámosla por obra, y verá usted y yo que si la ponemos por obra en nuestra vida, nos va a ir bien. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Hasta mañana, si así el Señor lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.